Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la quinta semana de Cuaresma. Nos encontramos verdaderamente en la última semana de Cuaresma, en la llamada Semana de Pasión, antes de comenzar la Semana Santa, el próximo domingo, día 13. Hoy es el lunes, día 7. El 7 de abril, la Iglesia celebra la memoria de San Juan Bautista de La Salle, un santo educador francés, nacido en Reims, Francia, en el año 1651. Se ordenó sacerdote y se dedicó por entero a la educación de los niños y los adolescentes. Fundó escuelas particularmente para las personas pobres que no podían acceder a la educación. Y para este fin, él fundó una congregación religiosa de laical, formada por hermanos religiosos, maestros, y tuvo que superar muchísimas dificultades en el llevar adelante esta nueva familia religiosa en la Iglesia. Murió en la ciudad de Rouen, también en el norte de Francia, en el año 1719. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y vamos a encontrarnos con una pequeña sorpresa. Y es que la lectura del Evangelio de hoy es exactamente la misma que la que se leyó, la que se proclamó en la misa de ayer domingo. ¿Cómo es posible que la Iglesia 2 días seguidos presente el mismo Evangelio? Esto solo ocurre cada 3 años, en el ciclo C de lecturas dominicales, porque el Evangelio del domingo en el ciclo A y B es distinto, por tanto no hay coincidencia. Y este importante texto de la mujer sorprendida en adulterio, que es llevada a Jesús, este importante texto se lee el lunes, porque el domingo, en ciclo A y B, repito, se lee otro evangelio distinto. Pero estamos en el ciclo C de lecturas y tenemos de nuevo el mismo evangelio. Como a algunas personas parece que les disgusta extraordinariamente repetir el evangelio, la Iglesia permite opcionalmente escoger otro evangelio. En el mismo capítulo 8 de San Juan, la continuación del que leíamos ayer. Ayer fue del capítulo 8, versículos 1 al 11. Y se permite, para los que no soporten esta repetición, que se tome los versículos 12 al 20 del evangelio. Pero mire, nosotros no vamos a actuar así, vamos a tomar el mismo evangelio de ayer. Y si repetimos las mismas cosas, pues está muy bien. El Señor también las repetía. Todos los buenos maestros repiten los conceptos fundamentales. Las madres y los padres insisten repitiendo a sus hijos los mismos consejos,
Por tanto, vamos a dejarnos un día más sorprender por la palabra de Dios, sea la misma que la de ayer, sea una distinta. Escuchémosla ahora como si fuera nueva, como si fuera la primera vez que la escuchamos. Dice así: en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Este pasaje de Juan es bien extraño. Muchos comentaristas del Evangelio subrayan que no parece del estilo de Juan. Y a todo esto se suma el que algunos manuscritos del Evangelio antiguos, de los más antiguos y muy dignos de confianza, omiten este texto completo, y otros lo colocan en el Evangelio de San Juan, pero en otro lugar, en otro orden distinto, en otra posición. La Iglesia ha dejado muy claro que este texto es palabra del Señor, es decir, está revestido de inspiración. Es un texto inspirado, forma parte del canon de las Sagradas Escrituras. Estuviera o no estuviera en el Evangelio original que escribió Juan, da igual, es palabra del Señor, que la Iglesia a lo largo de siglos la ha reconocido como palabra de su Señor. Vemos la malicia de los fariseos y los escribas, que cuando Jesús está enseñando en el templo, intentan tenderle una trampa para tener de qué acusarle y tener de qué condenarle, porque Jesús estaba de antemano condenado, pero había que buscar los motivos. La escena realmente contrasta esa religiosidad farisea totalmente legalista con la misericordia de Jesús, que salva a la mujer, que la libera de su pecado, de su culpa. Pero vamos entonces a ir por partes. Jesús ha pasado la noche en el Monte de los Olivos. Era algo que hacía con frecuencia estando en Jerusalén, con motivo de las fiestas. Muchos forasteros o peregrinos iban a dormir al campo, allí en el Monte de los Olivos. Además, se situaba en aquel lugar algunas cuevas que servían de refugio en los momentos o en las épocas del año de frío, o para refugiarse de la lluvia. Era un lugar de alojamiento para gente sencilla, para gente pobre, o que no tenía parientes en Jerusalén o en los alrededores. Y Jesús se queda allí tan cerca de la ciudad santa para muy temprano, al amanecer, poder de nuevo ir al templo y enseñar. Esto es lo que hace Jesús.
al amanecer se presenta en el templo, todo el mundo acudía a él, tiene un gran auditorio y les enseña, sentándose como hacían los maestros. Esto creo que recomía a los escribas y fariseos y probablemente también a los sumos sacerdotes del templo. Les recomía por dentro que Jesús, sin tener estudios reconocidos, se sentara como un maestro de la ley a enseñar. Que lo hiciera estaba muy mal, pero si además era el que reunía en torno así el mayor auditorio, la envidia convertía aquello en una afrenta absolutamente inaguantable e intolerable. Por eso, escribas y fariseos acuden aquel día a él, llevando a una mujer sorprendida en adulterio. Y dice el texto que la colocaron en medio. Es decir, la colocaran de una manera que pudiera ser vista por todos. No está tapada por otros, arropada por otros. Queda totalmente expuesta a las miradas, con frecuencia acusadoras, de rechazo, de asco, de los que están allí escuchando a Jesús. Exponen a esta mujer, pero no para que haya un juicio justo, no para que se aplique la ley y el castigo. Eso es secundario. Eso no les preocupa en absoluto a los escribas y los fariseos. Lo que les interesa en la mujer es que es un medio que puede ser utilizado para cazar a Jesús, para complicarle la vida, para tener de qué acusarle. Han instrumentalizado a aquella mujer anónima. A veces nosotros utilizamos a nuestros prójimos también como excusas para justificar nuestras propias posturas. Reducimos a nuestros hermanos a la categoría de medios, simples medios, para nuestra propia gloria, para nuestra propia liberación, como la perfecta excusa. ¿Cuántas veces las debilidades ajenas, los pecados ajenos, nos sirven para levantarnos nosotros mismos, elevarnos sobre los demás? Decirle al Señor, quizás como el fariseo de la parábola, te doy gracias, porque yo no soy como los demás hombres, porque yo no soy como ese fariseo que está allí detrás orando. No, es importante que nosotros, ante la debilidad ajena, lo que hagamos sea inmediatamente pensar en las nuestras, pero no para justificarnos, sino para justificar a nuestro hermano pecador. El colocar a la mujer en medio, como digo otra vez, supone utilizarla como el ejemplo perfecto, como el caso ideal, como un motivo de alegría y de satisfacción. Y están, sin embargo, pidiendo la muerte de aquella mujer ante el espanto de aquella desgraciada. Sigamos. Jesús parece que se desentiende. Jesús se inclina hacia la tierra, hacia el suelo. Jesús escribe con un dedo en el suelo porque está sentado allí en el suelo. Y cuando insisten, y dice que insistían en preguntarle, él se incorpora un poco, les mira, les presta atención, les hace caso, pero para decirles esa frase que todos conocemos: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
Jesús no responde enseguida. Jesús guarda silencio. Y realmente todos quedan desconcertados. Ahora va a ser cuando no conteste, cuando nos interesa, cuando parece que hemos encontrado el caso perfecto para complicarle. Jesús guarda silencio. Y dense cuenta de que el silencio es la patria del bien, mientras que el ruido es la patria del mal. Dicho de otro modo, el mal hace mucho ruido, mientras que el bien es silencioso. Y si no, recuerden aquella otra enseñanza de Jesús, cuando invitaba a dar limosna, invitaba a hacer el bien, sin que la mano izquierda se enterase siquiera de lo que hacía la derecha. El bien es, cuando es auténtico, es silencioso. No hace aspavientos, no se publicita a sí mismo, no se vanagloria ni se enorgullece de sí mismo. Mientras que el mal es vocinglero y gritón, es ruidoso. Esto nos muestra quién es el verdadero bueno, solo Dios. Jesús que nos habla al corazón sin ruido de palabras. Jesús que propone más que imponer. Jesús que sugiere, que persuade. Qué distinto del mal espíritu, qué distinto de Satanás, que hace escuchar un ensordecedor griterío en nuestro interior, que nos aturde tantas veces, que nos angustia con problemas falsos o reales, atizando nuestra desconfianza de nosotros mismos. El mal es ruidoso, el bien silencioso. Por eso Jesús calla, guarda silencio, mientras que aquellos hombres se agitan y comentan y dicen e insisten a Jesús a ver si se digna finalmente Jesús contestarles. Jesús calla y con su silencio permite que aquellos hombres sigan escuchando sus propias palabras y que las palabras que ellos mismos pronuncian se conviertan en sus jueces. Jesús da la oportunidad a aquellos hombres a rehacerse y a arrepentirse, y aquellos, empezando a considerar el asunto, quizás con más calma, empiezan a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos. No creo que, como dicen algunos, porque ellos tenían más pecados, sino quizás porque tenían más sabiduría, más experiencia de la vida, y se dieron cuenta mucho antes del disparate que estaban cometiendo, y por eso se fueron sin querer saber nada más de aquel asunto, y se fueron todos. La palabra de Jesús, la única palabra que él pronunció, fue aquella tan conocida: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús no le quita su importancia al pecado. El pecado existe y es grave. Lo que ocurre es que Jesús invita a que cada uno mire su corazón y se fije en si él también es reo de culpa, si él también tiene, no el mismo exactamente pecado, pero otros pecados graves contra el amor, si les falta sinceridad y justicia, no digamos ya misericordia, compasión y amor. No, nadie puede en este sentido condenar. Jesús mismo, en otro lugar del Evangelio, dice que él no viene a juzgar. Él viene a salvar, no a juzgar. Ya los hombres tienen quien les juzgue. Les juzgará la palabra, les juzga la palabra de Dios, les juzgará su propia conciencia.
pero Jesús se entrega de lleno al ministerio de la misericordia y continúa escribiendo en silencio, y ese silencio termina siendo liberador para aquella mujer que ve cómo sus acusadores desaparecen progresivamente. Y ahora viene la hermosísima conversación de Jesús con la mujer adúltera. ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, responde ella. Aquí el único que condenaba eran los hombres, y justo el único que podía condenar calla. Y no solamente es el silencio para los acusadores, también el silencio es para la acusada, para que ella misma se permita entrar en su propio corazón y descubrir la injusticia y la maldad de lo que ha cometido. Por tanto, nosotros podemos pensar que misericordiosamente esa palabra no es solamente para los acusadores de Jesús y para la mujer adúltera, sino también para nosotros. Deberíamos guardar silencio después de escuchar este pasaje del Evangelio y permitir que esa palabra de Jesús nos descubra a nosotros mismos, nos juzgue a nosotros mismos, para que nosotros experimentemos la necesidad de la misericordia y no se la neguemos jamás a los demás. Nadie te ha condenado, nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. La misericordia no supone un dejar marchar tranquilamente al culpable. La misericordia exige, pide la conversión del culpable. En adelante, dice Jesús con toda claridad, no peques más. Por tanto, fíjense qué bonito. Para Dios, el pasado importa muy poco. Lo que importa para Dios no es lo que yo he hecho, sino lo que yo quiero hacer a partir de ahora. Y a eso me remite el Señor. Anda, tampoco yo te condeno. Y la envía porque la vida es un camino. Y lo que nos interesa es el paso que tenemos que dar, que está delante de nosotros, y no mirar atrás. Porque el que pone la mano en el arado, el que emprende vida de seguimiento de Cristo, y sigue mirando con inquietud, angustia al ayer, a su pasado, no es digno del reino. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.